Un buen orador sabe mantenerse relajado en una actividad oratoria. Tiene pleno control de sus emociones, así como de aquellos pensamientos que generan miedo y ansiedad. En esta tercera entrega de la saga Hablemos de Oratoria, os daré algunas recomendaciones para superar el miedo escénico. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y a activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulo, comencemos. El miedo escénico se define como temor a hablar o actuar en público. Su causa principal es una baja autoestima, es decir, una subvaloración que la persona hace acerca de sus capacidades, unida a una sobreestimación de los riesgos sobre la situación que le toca enfrentar. Existen factores de riesgo que influyen negativamente en la autoestima de una persona, a saber, bullying en el colegio, maltrato físico o emocional en su seno familiar, o experiencias desagradables previas que haya tenido la persona al momento de hablar en público. Todos estos factores, de forma conjunta o separada, puede crear en quien lo padece un concepto negativo acerca de sí y desarrollar inseguridades, los cuales podrían limitar su actuar frente a grupos de personas. Para una persona con miedo escénico, sus opciones se ven limitadísimas en el ámbito laboral, ya que la mayoría de las ofertas de empleo exigen del aspirante un cierto dominio escénico y habilidades comunicacionales. Asimismo, tendría problemas para establecer nuevas amistades y mantener relaciones a largo plazo, así como rupturas en las relaciones de pareja, sin dejar de mencionar las repercusiones nocivas para la salud mental de quien la padece. La persona, quien padece miedo escénico de no tratarse a tiempo, puede llegar a desarrollar trastornos de ansiedad o, en el peor de los casos, trastorno maníaco-depresivo. De allí la importancia de superar el miedo escénico. Lo primero que debemos hacer para superar el miedo escénico consiste en mejorar nuestra autoestima, hacer una revisión consciente de nuestros pensamientos a fin de renovar nuestros mapas mentales y sacar nuestro máximo potencial en lo que a expresión oral y habilidades comunicacionales y oratorias se refiere. Existen 4 técnicas sencillas para reprogramar de forma positiva nuestras mentes. La primera de ellas es la afirmación. Una afirmación se concibe como una frase que optamos repetir de manera consciente y determinada, a fin de que nuestra mente la acepte como una verdad valiosa o necesaria. Para que este método funcione correctamente, es preciso que dichas afirmaciones estén acompañadas de emociones o sentimientos positivos que normalmente experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas o nuestros objetivos. La segunda técnica es la visualización. Sigue el mismo principio que las afirmaciones, solo que en lugar de palabras usamos imágenes mentales. En tercer lugar, o la tercera técnica, tenemos el reencuadre. El reencuadre consiste en reinterpretar positivamente una experiencia que hasta ahora veíamos como negativa. En cuarto lugar, tenemos el modelaje. El modelaje consiste en imitar a otras personas para aprender sus destrezas. Eso es una técnica muy utilizada por muchos oradores. Tratan de analizar o estudiar el lenguaje corporal, los gestos, las técnicas comunicacionales de algún buen conferencista para tratar de imitarlos y ponerlos en práctica, siempre por supuesto colocando su propia impronta, valga la redundancia. Descubriremos que nuestra autoestima se va fortaleciendo en la medida que las experiencias que vivamos y los eventos que nos toca enfrentar no alteran nuestra opinión acerca de nosotros mismos. Cuando, a pesar de los errores cometidos y de los aparentes fracasos, no ponemos en duda nuestro valor personal. Os recomiendo acudir a un profesional, ya que ellos cuentan con los conocimientos técnicos para conducir al paciente mediante terapia y psicoanálisis a mayores cotas de crecimiento personal en lo que a autoestima se refiere. La segunda recomendación, y a su vez el primer paso para superar el miedo escénico, es aceptar la existencia del miedo. Acepte que tienes un problema. Si no logras aceptar o reconocer que tienes una deficiencia en cuanto al dominio escénico se refiere,
difícilmente podrás superar dicho problema. De allí la importancia de, en primer lugar, hacer un autoexamen y reconocer que tienes un problema. La tercera recomendación es confiar en nuestra capacidad para superar el miedo escénico. Y aquí entra el tema de la autoestima. Deben reconocer y deben tener claro que con mucho entusiasmo y sobre todo optimismo, siempre esperando lo mejor, podrán superar dicho problema. La cuarta recomendación, es prepararse adecuadamente. La mayoría de los expertos señala de que una buena preparación antes de realizar una actividad oratoria tendrás el 80% del camino recorrido. Cuando usted domina el contenido, cuando usted maneja la información de forma adecuada y de forma precisa, desarrolla un sentimiento de confianza y seguridad en sí mismo. Y esa confianza o esa seguridad se verá reflejada al momento de exponer sus ideas frente al público. De allí la importancia de prepararse adecuadamente. La siguiente recomendación es practicar reiteradamente su discurso. Quizá muchos se preguntarán, ¿cómo le hacen los actores o las actrices de teatro para memorizar esa cantidad de información o esa cantidad de libretos o guiones que se deben estudiar para hacer su presentación en vivo y no cometer ningún error? Eso se debe a la práctica reiterada. Ellos acostumbran a ensayar las tomas o a ensayar los actos una y otra vez, y por efecto de repetición logran memorizar de forma sencilla todo su parlamento. Entonces podemos aplicar esta técnica también para el caso de nuestros discursos. Si queremos memorizar nuestros discursos o dominar muy bien la información, la práctica reiterada es una muy buena recomendación para desarrollar ese sentimiento de seguridad y así poder lanzarse al ruedo, lanzarse a la exposición de manera mucho más efectiva, sin temor o ansiedad. La siguiente recomendación es mantenerse relajado. Esto nos permite experimentar comodidad interna. La mejor forma de relajarnos es a través de la respiración consciente. Esta consiste en tratar de mantener su mente en blanco o su mente dirigida a los actos de respiración, a los actos de inhalar y exhalar de forma calmada y espaciada. Eso ayuda a bajar los niveles de estrés y de ansiedad. Y la última recomendación para superar el miedo escénico es el ejercicio físico. Además de dotar al cuerpo de una gran energía y resistencia, opera como un inhibidor de las llamadas hormonas del estrés. Ejercitarse estimula todo el organismo y nos da una creciente sensación de poder vital y, por supuesto, de seguridad. Y bien, esto es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.